Hola amigos, amigas, gracias por estar conmigo en un nuevo perfume. Como advertencia inicial, ¿te gustan los perfumes discretos? ¿No te gusta llamar la atención con tus perfumes? Pues ya te lo digo, este no es tu perfume. Si por el contrario te gusta que tu perfume tenga presencia y que se sienta, quédate que te voy a presentar un perfume de la casa Fragrance du Bois. Desde Reino Unido nos llega su última novedad de este año 2020 que se llama Cannabis Intense. Bueno, vamos a ver cómo vienen sus perfumes porque Fragrance du Bois es una casa que cuida al detalle toda la presentación de sus perfumes hasta el último detalle. Fijaros cómo nos llega su frasco de 100 mililitros. Esto es un cofre que cuando lo abrimos, fijaros bien. Cuando son cajitas normales podemos pasar por alto, pero esto es muy especial. Cuando lo abrimos tenemos un cofre de terciopelo que lo abrimos y aquí tenemos la presentación de lujo del perfume. Aquí nos viene un sobrecito con lo que es la información del perfume y aquí tenemos Fragrance du Bois Cannabis Intense en perfume, no eau de parfum, en perfume. Aquí lo tenemos. Desde luego lo que es el frasco también está cuidado, ya que aunque es cuadrado, tenemos lo que es la presentación del perfume, donde nos lo explican, y fijaros cuánto detalle en lo que es el tapón. O sea, todo detalles en la parte de atrás, también más información sobre el perfume. Bueno, madre mía, todos son detalles, sobre todo para lo que es un perfume de lujo. Voy a leeros las notas de Cannabis Intense y lo comentamos. Es un perfume del año 2020 de la familia oriental amaderada, con notas de salida de cardamomo, pimienta rosa y naranja, notas de corazón, marihuana, azafrán y nuez moscada, y notas de fondo, madera de oud, notas amaderadas, cedro y almizcle. Tengo que decir que Fragrance du Bois trabaja muchísimo y muy bien lo que es la madera de oud, por lo cual dentro de todos sus perfumes vamos a encontrar una alta calidad en cuanto a su tratamiento de estas maderas. O sea que para aquellos apasionados del oud, os recomiendo muchísimo ojear toda la colección de esta casa, que es muy interesante y de gran calidad. Perfume, no eau de parfum, es un perfume con una duración intensa que supera las 14 a 16 horas, perfectamente perceptible. Este perfume tiene una intensidad muy alta, por lo cual recomiendo medir bien la cantidad de atomizaciones que nos ponemos de su perfume porque puede llegar a resultar muy intenso. Su aroma, veréis, como digo, intensidad, presencia de un aroma que, por supuesto, el aroma del cannabis es muy protagonista. Como curiosidad, tengo que decir que personas de mi entorno que no han olido nunca lo que es la planta del cannabis, cuando lo probaron por primera vez, dicen, huele medicinal. Les dio una sensación medicinal, claro. A quien no ha olido lo que es la planta del cannabis. Si la has olido, prácticamente puedes notarla desde el inicio en este perfume. Pero ten en cuenta que no es de una forma burda o ahí tirada sin más, sino que está muy bien conjugada para que termine siendo un perfume con aroma a cannabis que es llamativo pero muy elegante. En su salida, este cannabis lo conjugan con un toquecito de distintas especias, picantes, cardamomo, pimienta rosa y una parte más refrescante, frutal, por parte de la naranja. Esta parte de aquí ya desde el inicio le va a dar como una parte aromática, medicinal, frutal al perfume, que ahí lo hace muy interesante. Por supuesto, es un perfume de fases. La siguiente fase, cuando van pasando al menos una hora, lo que son esa parte tanto de especias como de la naranja se van evaporando un poquito en el tiempo. La marihuana siempre va a estar presente, ¿de acuerdo? El cannabis siempre está ahí.
y poquito a poco nos vamos sumergiendo en lo que es la parte también especiada y amaderada del perfume a continuación. Por supuesto, las maderas en ese entorno le van a dar como una parte sumamente elegante, prácticamente formal, y realmente al olfato termina siendo casi un choque cultural con respecto a estas notas, porque tienes una zona muy masculina, muy elegante, muy formal, por esa parte de las maderas, muy bien equilibradas, con una madera de oud que se siente ahumada, no dulzona, no animal, sino más de madera ahumada, muy presente. Y luego, por supuesto, tanto el cedro y las otras notas de maderas junto con el almizcle, es todo un conjunto que según lo hueles, huele a hombre elegante. Y luego esa parte un poquito más informal, divertida, medicinal del cannabis. El conjunto es llamativo. O sea, ¿qué contraste olfativo nos crea un perfume que es masculino, elegante, pero a la vez es llamativo? O sea, yo creo que muchas personas que lo huelen les llama la atención por ese conjunto de notas. Si lo conocen lo que es el aroma de la María, lo van a distinguir, y si no, pues le da esa sensación de verde aromático, que es lo curioso y estupendo. Desde luego funciona muy bien y, vuelvo a repetir, es como un choque cultural de las maderas elegantes junto con lo desenfadado de la planta del cannabis, que lo hace muy atractivo y muy interesante. Desde luego es todo un descubrimiento y es un aroma tremendo para descubrir. ¿Qué os cuento? Perfume. Ya sabemos que dentro de la perfumería nicho todo es unisex, pero sí que es cierto que te puedo decir que en lo que ha sido mi casa, mi familia, mi pareja, hemos considerado que este perfume se inclina bastante más del lado masculino. A un hombre esto le queda impresionante. Extravagante, raro, complicado de llevar, podríamos decir que sí, no es para todo el mundo. Está claro que en este perfume hay varias cosas a tener en cuenta. Perfume con notas altamente amaderadas, porque tenemos un conjunto de fondo que tarde o temprano se hace presente en tu piel. Y sí o sí te tiene que gustar ese toque de madera de oud y esas notas amaderadas de cedro que nos encontramos en este perfume. Por supuesto, los apasionados de la madera de oud lo van a disfrutar muchísimo, porque además los aceites son de calidad. Y por supuesto, dentro de esos mismos aromas, el aroma del cannabis. Yo sé que estamos en un momento en el que mucha gente lo conoce, ya lo hemos probado en perfumes que lo hacen interesante, apasionante. Le dan un toquecito de vida distinto a los aromas y sé que hay mucha gente que ya los conoce. Por lo cual, probablemente muchos de vosotros lo vais a disfrutar, pero sí que es cierto que lo señalo como el segundo aroma importante a tener en cuenta a la hora de elegir este perfume, porque el cannabis es la columna vertebral de este perfume, por lo cual, atentos. Así que, amigos, por supuesto seguiremos conociendo aromas, perfumes de la casa Fragrance Du Bois, porque tengo una buena selección de muestras de sus perfumes. Y así seguimos descubriendo. Por supuesto, si conoces este u otro perfume de la casa, me encantaría que nos recomiendes, que nos cuentes cuáles quieres que vayamos probando para así ir compartiendo. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya entretenido. Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.